Bueno, muy buenos días para todos. Es de gran gozo poder verles el día de hoy. Y hoy vamos a comenzar, por supuesto, antes de iniciar el estudio orando. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre amado Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y gracias porque eres tú el que nos instruye y nos hace crecer en carácter, Señor. Te rogamos por tu palabra el día de hoy, que sea entendida, discernida y emitida conforme a tu propósito, Señor. El crecimiento para que nos parezcamos más bien a tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente buenos días. Los invito para que me acompañen a Lucas, capítulo 18, vamos a estar en los versículos del 9 al 14. Lucas 18, de 9 al 14. Entonces vamos a mirar algunas cosas bien interesantes el día de hoy con este trozo de la Escritura, y es básicamente que hoy vamos a hablar pues de la parábola del fariseo y el publicano o el recaudador de impuestos. Esa es la parábola en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces vamos a enfocarnos en esto el día de hoy. Para entrar en contexto, vamos a entrar en el contexto de la parábola, ¿sí? Y nos vamos a encontrar que lo que había antes de esta parábola es la parábola de la viuda persistente. No vamos a leer todo lo que dice allí en la parábola de la viuda persistente, pero sí vamos a mirar que hay algo bien interesante allí en el versículo 1 del 18, que es el mismo que vamos a mirar del 9 en adelante, que dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y ya, solamente es eso. Ese primer versículo el que quería que pudiéramos ver de contexto, porque ahí para adelante se desarrolla la historia de la viuda persistente. Sabemos que al final el juez, de tanta persistencia, dijo: sí, yo la voy a atender. Y la parábola que vamos a ver hoy también sigue hablando de algo muy importante, y es de la oración. En ese versículo 1 dice que cómo debían orar siempre. ¿Y cómo deberíamos orar siempre nosotros? ¿Dándonos por vencidos? O más bien por el contrario, animarnos a nunca darnos por vencidos. A que la motivación sea más grande que Rocky Balboa o las películas como el retroceder, nunca rendirse jamás. Parte 1, 2, 3, 4. Que eso lo pudiera uno tener en cuenta para orar, para nunca darme por vencido 1, 2, 3, 4 y todos los 365 días del año. Porque tenemos que reconocer que en algún momento nos damos por vencidos en la oración. Ahora, ¿qué Jesús quería mostrar? Y Jesús quería mostrar siempre la necesidad de orar sin darnos por vencidos, sin desanimarnos y sin desmayar. Eso era lo que Jesús quería enseñar. Ahora, entrando en la parábola del día de hoy, vamos a encontrarnos con algunas diferencias. Y vamos a ver que hay diferencias entre el fariseo y el recaudador de impuestos en la parábola del día de hoy. ¿Sí? Y por favor tengamos los ojos bien abiertos para mirar esas diferencias. Así como cuando les muestran una imagen que es parecida en los dos lados y le dice: encuentre las diferencias de un lado al otro. Entonces más bien hoy tengamos ese radar o esas antenitas puestas para poder identificar las diferencias entre el fariseo y el recaudador de impuestos. Listo. Ahora, algunas preguntas que las dejo allí para que a medida que vayamos desarrollando la parábola podamos contestarlas nosotros mismos con la Escritura. Y es: ¿quién oró a Dios de la forma agradable a Dios? ¿Quién oró a Dios de la forma agradable a Dios?
Siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser mi actitud al orar con Dios? ¿Cómo debe ser mi actitud al orar con Dios? Punto, o más bien, recomendación muy importante que nos va a doler a muchos, y empezando por mí. La humillación es clave. La humillación es clave. Y la última preguntita es, ¿quién fue justificado por quién y por qué? Esa es muy importante. ¿Quién fue justificado por quién y por qué? O sea, son tres en una. Están tres preguntas en una solita. ¿Quién fue justificado por quién y por qué? ¿Listo? Ahora, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a Lucas 18, del 9 al 14, para que sigamos la lectura juntos. Vamos a leerlo juntos. Yo voy a leerlo de Nueva Versión Internacional, que dice así. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y bueno, ahora después de haber leído ese trozo de la Escritura y tener las preguntas allí, espero que el Señor esté haciendo algo en nosotros y es rearguyéndonos, ¿sí? En las diferentes situaciones o en los diferentes versículos en donde el Señor me toca a mí y me habla a mí. Ayer hablábamos con los jóvenes de 1 Corintios 13, el capítulo completo, y hay cosas que a uno le duelen, hay otras que no. Pues claro, porque en las que no me duelen estoy establemente bien, medianamente bien, pero en las que me duelen es las que el Señor va a trabajar en mí. Y que hoy podamos tener la Escritura y esta parábola de la misma manera. ¿Qué me toca a mí? No miren a su vecino en esta ocasión, no miren al que está adelante, al que está atrás, sino que el Señor quiere hacer en mi vida, en la mía, ¿sí? Lo digo porque sí les ha pasado que a veces uno dice, uy, esta escritura está re buena para compartírsela tal, y coge uno copiar, enviar y tenga. Eso es para usted, ¿sí? Pero miren que la escritura, ese versículo que yo le estoy mandando a alguien más, también es para mí. Y hay algo en lo que el Señor está trabajando en mí y me va a cambiar a mí. ¿Listo? Ahora pasemos entonces al verso a verso. Y vamos a entrar en el punto número 1. En el punto número 1. No sin antes volver a leer el versículo 9, que dice: algunos que confiando en sí mismo se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Listo. ¿Hay alguien muy específico allí de esos participantes que uno podría decir a quien Jesús está dirigiendo? ¿Qué es a quiénes? A los fariseos, ¿cierto? Pero miren que también entra algo, y es que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Y entra el punto número 1. Ese a quién va dirigida la parábola, y es: confías en ti mismo y desprecias a los demás.
y o desprecias a los demás? ¿Confías en ti mismo y o desprecias a los demás? ¿Por qué? Algunos fariseos y o alguien más, si se dan cuenta que ahí habla de alguien más, ¿hacemos parte nosotros de ese alguien más? ¿En qué sentido? Miremos que ese alguno en el original en griego es tis, y ese tis es a alguno o a cualquier persona. No solamente va dirigida específicamente para los fariseos, sino que también de pronto algunos, cualquier persona, estaban con ese mismo sentir de confiar en sí mismo o de despreciar a los demás. Y esa parábola va dirigida de esa manera como Jesús lo hacía, no solamente específicamente a unos, sino que le daba a unos específico, pero también a los que estaban alrededor. O sea, el Señor le estaba hablando a todos y a sus corazones y a sus conciencias, porque Él sabía quiénes sí confiaban en sí mismo y quiénes también despreciaban a los demás. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo saber si somos parte de los algunos? De esos algunos. Y es, confiamos en sí mismos, en nosotros mismos, o sea, ¿nos creemos justos? Porque tengo que confesar que en algunas ocasiones yo me creo justo. ¿Por qué me creo justo? Porque veo al otro y digo, eso es injusto. O sea, yo estoy siendo juez y yo me estoy creyendo justo en ese momento. ¿Sí? Veamos que la Escritura es la que a nosotros nos muestra si somos parte o no de esos algunos. ¿Cómo? Romanos 3:10. Romanos 3:10. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y el versículo 12 dice que no hay nadie bueno, no hay nadie quien entienda, de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces, yo usualmente a algunos jóvenes los molesto, les digo, pórtese bien, ¿no? Me dicen, yo como siempre. Y yo, no, ojalá no se porten como siempre, sino pórtense bien como dice Dios, no como digo yo, ¿sí? Eso es bueno poderlo tenerlo en cuenta siempre. Ahora, miremos qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12 dice lo siguiente, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no irse de jeta contra el planeta, el que cree estar firme. O sea que hasta este momento, ¿para quiénes creemos que está escrita la parábola? Después de haber visto todo esto, parece que para todos nos toca de alguna manera, ¿cierto? ¿De qué tan profundo? Bueno, eso es otra cosa, pero de que nos toca a todos, pareciera que nos toca a todos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, miremos lo interesante de esto, y solamente lo voy a poner por encima porque ahora vamos a hablar un poquito más profundo del tema de los fariseos. Pero el fariseo tiene un significado muy interesante. ¿Qué significado tienen para su mercedes cuando escuchan la palabra fariseo? Legalista, muy bien. ¿Qué más? Religioso, muy bien. ¿Qué más? Estricto. Hipócrita, muy bien. Y miren que hay algo muy interesante y es que uno utiliza la palabra fariseo como un término despectivo. Uno nunca dice, uy, qué fariseo tan bueno, sino uno lo utiliza siempre como de una forma despectiva, o sea, de una forma negativa, irónica, con desprecio, que es alguien malo, feo, sin gracia, de mal gusto, y algunos hasta lo utilizan como insulto. ¿O no? Y si es mucho fariseo. ¿Sí? Entonces miremos que esa palabra fariseo tiene un concepto muy despectivo, pero vamos a mirar ahora más a fondo, más adelantico, con el siguiente versículo a fondo, qué quiere decir ese tema de fariseo. Versículo 10 de sus Biblias, por favor.
Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era en efecto el fariseo y el otro era el recaudador de impuestos. Ok, entonces, como lo veíamos hace un momentico, es incluso para algunos lo utilizan de una forma para insultar el tema de fariseo. Pero vamos a mirar qué significa el fariseo y el que está al lado ahí a continuación, que es el recaudador de impuestos o el publicano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Veámoslo de la siguiente forma. ¿Tuvieron en común algo? Miremos el versículo. ¿Qué tuvieron en común? Subieron y fueron a orar. Eso es lo que tienen en común. ¿Sí o no? En común eso lo tienen. Ahora, miremos ese punto número 2 y es, ¿cuál es tu actitud en la oración? ¿Cuál es tu actitud en la oración? Bueno, fariseo. En el original, que es el griego, fariseo es farisaios, que es un separatista, es decir, exclusivamente religioso y es un judío sectario. O sea, es una secta dentro de los fariseos, de los judíos. Son los fariseos. ¿Listo? Es una secta pequeña. O bueno, no tan pequeña. Había una secta dentro de los judíos que eran los fariseos, que eran separatistas. Estaban separados de. ¿Listo? Que se nos quede bien esa parte de separados de. Porque a causa de que ellos creen eso, más adelante tiene una importancia muy profunda ese separados de. Bueno, listo. Ahora, en un formen etimológico, que es el origen de las palabras, ¿sí? Para no entrar a muchas cosas. Se refiere a una secta entre el judaísmo que seguían fielmente ritos, ceremonias y leyes. Por ende, se separaban de los demás que eran menos estrictos. ¿Listo? Se separaban de los demás que eran menos estrictos. Esos eran los fariseos. Ahora miremos el otro lado, el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos en el original, en el griego, es telones. Mi griego no es tan bueno. Y es el recolector de impuestos, que es un cobrador de la renta pública. Por eso en otras traducciones se escucha como el publicano. ¿Sí? Entonces es el publicano porque trabajaba para cobrar la renta pública. ¿Listo? Y el origen etimológico es una especie de banquero, que era como un arrendatario de los impuestos públicos y que en ocasiones el Estado lo necesitaba para que él recaudara de antelación los impuestos. Lo que iba a tener esta persona era que iba a tener un porcentaje de ganancia por la recaudación de esos impuestos. Yo iba a tener un porcentaje por recaudar impuestos adelantados. ¿Sí? Listo, muy bien. Y tenían ese derecho a esa comisión y luego el publicano, por concesión estatal, cobraba sus impuestos, los impuestos a los ciudadanos. Eso era un publicano. ¿Listo? Entonces empezamos a mirar algunas diferencias entre uno y el otro. Ahora, una diferencia muy importante. ¿Cómo veía el pueblo a los fariseos? Con admiración. Así veía el pueblo a los fariseos, con una gran admiración. Eran considerados como el mejor prototipo de hombre religioso, aparentemente justos. Y escuchen bien la palabra, aparentemente justos. La apariencia necesariamente va directamente relacionada con lo que uno es. No, ¿cierto? Entonces, ellos eran considerados como el mejor prototipo del hombre religioso, maestros de la ley, pulcros en parecer también, por eso eran considerados aparentemente justos. Listo, ahora miremos entonces al tema del recaudador de impuestos o el publicano. ¿Cómo era considerado un recaudador de impuestos o publicano?
¿Quién quería ser amigo de un recaudador de impuestos? Nadie. Eran considerados como desagradables. Eran considerados como los traidores y engañadores y de mala calaña. ¿Por qué? Porque ellos podían decir, usted me debe tanto de más de lo que debían de los impuestos, para ellos obtener más ¿qué? Más ganancia. ¿Se acuerdan que ellos tenían un porcentaje de ganancia? Entonces la fama que ellos tenían era que ellos englobaban el valor de su impuesto para quedarse con un porcentaje más grande. ¿Listo? Entonces, ellos considerados aparentemente justos, o de una vez ya se sabía que eran ¿qué? Injustos. Pecadores. ¿Sí o no? Y las personas lo veían de ese calibre. Los veían de ese tipo de calaña. ¿Quién se veía mejor? ¿El publicano o el fariseo? El fariseo. Y es muy importante eso. ¿Qué se veía? Con nuestros ojos. Pero ¿qué ve Dios? El corazón. Listo. Ahora, entremos un poquito más profundo a las características del fariseo. Mateo 23, versículos del 1 al 12, habla de la descripción o de algunas características que tenían los fariseos específicamente. Voy a leerlo de una forma un poquito rápida para no ahondar mucho en la característica del fariseo, ¿sí? Pero sí quiero que miremos unos puntos que están aquí y ahora los vamos a ver uno a uno. Mateo 23, 1. Después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, escuchemos bien, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. ¿Está hablando quién en ese momento? Jesús. O sea que es importante o muy importante o demasiado importante. Demasiado. Inclusive en las Biblias sí se dan cuenta que en algunas está escrito en rojo. Y es porque es a resaltar. Entonces, y hacer todo lo que les digan. Y uno diría, venga, pero miren lo que sigue. Pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen. Porque no practican lo que predican. Atan cargadas pesas y las ponen sobre su espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Versículo 5. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Versículo 7. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Y sabemos qué significa rabí, ¿cierto? Maestro, maestro. Versículo 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y a todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ese versículo es el mismo versículo con el que cerramos la misma parábola de la que estamos hablando. ¿Listo? Entonces es muy importante mirar ahora las características descriptivas del fariseo. Decían y no practicaban. O sea, ese dicho que uno escucha muy boyacense por acá, predica, pero no aplica. ¿Sí o no? Eso es lo que ellos tenían. Inclusive miremos que Jesús le dice, haga todo lo que dicen ellos, haga todo lo que dicen ellos, pero no se comporten como ellos, porque no tienen un buen testimonio. No se comporten como ellos, pero hagan lo que ellos dicen. Ahora, punto número 2.
Miren que lo que estaba pasando con este tema de los fariseos, hablando de las cargas, que decían ellos ponen cargas pesadas sobre los hombros, es enseñar doctrinas de hombres, poniendo propias reglas humanas, pesadas, no siendo establecidas por Dios. Por eso es que se vuelven pesadas. ¿Porque Dios las mandó? No, ellos las ponen. Y uno a veces dice, uy, no, esa carga tan pesada. Entonces uno tendría que mirar qué carga es, ¿sí? ¿De hombres o de Dios? Porque hay cargas que pone Dios también, pero ¿cómo es la carga de Dios? Ligera. Listo, muy bien. Punto número 3. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Buscan el aplauso, el reconocimiento. Y aquí hay algo que es muy importante, y es que miremos que los fariseos, ¿en dónde oraban? ¿En lo secreto? No. ¿En lo íntimo? En lo público, ¿cierto? En lo público. Muy bien, y aquí hago un paréntesis pequeño, y es, iglesia, siendo yo mismo parte de la iglesia, es importante, por supuesto, y uno ora por personas que el Señor dirija, que el Señor ayude a mostrar su palabra, ¿cierto? En este caso compartimos acá algunos, aquí en esto que es el púlpito, pero, por ejemplo, para mí, y yo sé que también para Alex es lo mismo, si su mercedes quieren ayudarnos a nosotros, oren por nosotros, ¿sí? Preferimos eso a que digan, uy, súper bien, ¿cómo hizo usted hoy esa prédica? ¡Oh! Me llegó, uy, es que el Señor lo coge y, mejor dicho, lo usa de una manera increíble. Más bien oren por nosotros, porque si se hace eso, nosotros estamos con el riesgo de decir, si yo me voy, la iglesia deja de existir. Entonces, es bueno que también tengan esa consideración por parte de quien comparte la escritura, ¿sí? La idea es que no nos ensalcemos de cómo el Señor nos usa, sino más bien de decir, nosotros somos los primeros pecadores a los que el Señor nos da tan duro que queremos compartir su palabra con nosotros, con ustedes. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces no busquemos el aplauso, no, de verdad que nosotros no queremos un aplauso, sino más bien oren por nosotros. ¿Listo? Punto número 4. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. El punto 5, perdón. Les gusta el protagonismo. Una cosa es la honra y otra cosa es el que lo ensalcen a uno. Claro, el que comparte es digno de honra, pero es diferente que sea digno de honra a ser ensalzado, ¿sí? A ser exaltado. O sea, uno no es un artista de un concierto. ¿Listo? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Es como el que está buscando ese lugar VIP del lugar. No, yo quiero ese lugar VIP y los otros allá. Sí estamos juntos, pero allá. ¿Sí? Es eso, es buscar ese lugar preferencial. Siguiente punto. Querer un trato de honor. A mí no me dice por mi nombre, a mí me dice pastor, apóstol, profeta, rabí, maestro, porque es que yo no soy como cualquiera. Y ese no es el orden de las cosas. Si vemos a Pablo, Pablo decía que le dijeran de esa forma, o decía, ¿cómo prefería Pablo que lo llamaran? Prisionero y siervo. Yo simplemente soy un siervo. Y uno de los que más sufre con ese tema soy yo. Ustedes saben que no, que el líder, que yo, o sea, sí estoy luchando mucho con eso, pero realmente miremos que lo que el Señor quiere es que cuando vino Jesús, Él mismo se hizo llamar, díganme maestro, díganme exaltado, díganme más que un fariseo. Él se hacía llamar el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿sí? Pero vino como siervo, como siervo. Por eso mismo Pablo dice que Él es siervo, como su maestro que fue siervo. ¿Listo? Entonces, esa es la misma posición en la que nosotros deberíamos estar. ¿Cuándo? Todos los días. Porque a veces uno está en modos. ¿Sí se han dado cuenta? Una vez es como una lavadora.
La lavadora es para lavar más fuerte, menos fuerte, para color, para ropa blanca, ropa suave, y a veces uno está en modos. Venga, hoy es modo fuerte, modo suave, modo... Deberíamos estar en el mismo modo de siervos. Y eso me pega duro también a mí, porque yo no siempre estoy como siervo. ¿Listo? ¿Cómo es el exaltado? Pero el mayor de vosotros será siervo si se humilla en servidumbre a los demás. ¿Quién le lavó los pies a Jesús? ¿No fue al revés? Jesús lavándole los pies a los demás, inclusive sabiendo que ahí estaba Judas, y no le dijo Lucas, Pedro, Juan, no, Judas no, porque usted me va a traicionar. No lo hizo. También le lavó los pies a Judas en forma de siervo. Listo, muy bien, pasamos. Punto número 3. ¿Cuál es tu intención al orar? ¿Cuál es tu intención al orar? ¿Cuál es tu motivación al orar? Versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Ustedes saben cuántas veces tenían que ayunar ellos en la tradición? 1 vez al año. Y él dice: ayuno 2 veces a la semana y le doy la 10ª parte de todo lo que recibo. O sea, está haciendo ¿qué? El famoso diezmo. ¿Sí? Ahí está diciendo: y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Está diezmando. ¿Listo? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, y ahí dejamos, porque el 14 lo vamos a ver ahora más a fondito. Entonces, ¿qué disposiciones hay? Versículo 11, el fariseo, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Él oraba consigo mismo, no a Dios específicamente. Él decía: Dios, mírame, que yo no soy. Entonces, ¿en quién está puesta la mirada? ¿Y a quién le está diciendo que mire? A él mismo. Y eso no es nada diferente a algo que se llama orgullo. ¿Cómo es entonces la oración del fariseo hasta ahí, empezando? Orgullosa. Así es la oración del fariseo, empezando su oración, con forma de orgullo. Miremos ahora el paralelo que es el recaudador de impuestos. ¿Qué pasó con el recaudador de impuestos? Mantenía su distancia. Entonces nos podríamos imaginar a un fariseo acá y al publicano acá. El fariseo levantándose un poquito más, como tratando de levitar, ¿sí? Y diciendo: oh Dios, mírame a mí que yo como soy, ¿sí? Ahora, al otro lado el publicano, que ni siquiera era capaz de estar en el mismo sitio del fariseo, sino que se echaba para atrás, sino que ni siquiera era capaz de mirar arriba. Mantenía su distancia, entendiendo a quién se estaba dirigiendo. ¿A quién se dirigía? A Dios, a su santidad. Y sabiendo él que Dios es santo y que él no es santo, se recoge, se hinca en alguna acción de poder decir que él se está humillando a quien se dirige, que no es a cualquiera. Las actitudes son diferentes. Mientras el fariseo se infla, el publicano, el recaudador de impuestos, se contrae en humillación y el otro en orgullo. En ese mismo versículo 11: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás.
¿Qué sigue mostrando el fariseo? Orgullo. Orgullo. Ahora miremos al publicano recaudador de impuestos. Mientras que el otro está diciendo que no es como los demás, o sea que es bueno, es mejor que los demás, el recaudador de impuestos está diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Si nos estamos dando cuenta que hay uno que no ve del todo su estado actual en pecado, y es el fariseo, porque el fariseo también pecaba. Sí. Pero quien ve su pecado y a causa de ver su pecado se humilla, el publicano o el recaudador de impuestos. Se está humillando diciendo: yo soy un pecador. Está reconociendo su estado actual. Punto número 3 de ese paralelo. Su actitud era ¿cómo? Del fariseo. ¿Cómo era la del fariseo? Orgullo, soberbia. Quizá no caminaba, sino levitaba, con el propósito de que vieran y oyeran su oración. Esa era la actitud del fariseo. Mientras que por el otro lado, el publicano, ¿qué hace? Se golpea el pecho. Y no lo hace así: mírenme. No lo está haciendo así. Lo hace de una forma con humillación, porque se está golpeando el pecho delante de ¿quién? De la santidad de Dios. Golpeó su pecho en señal de dolor. No se golpeó el pecho como para romperse las costillas y que todo el mundo lo vea, sino se golpea el pecho porque él siente el dolor. ¿Dolor de qué? De su pecado. Eso es lo que está sintiendo allí el recaudador de impuestos. Ahora, miremos lo que pasa en el versículo entre el 11 y el 12, en donde hay una pequeña descripción de una lista muy pequeña. Y miremosla. Dice que yo no soy como ¿qué? ¿Qué pecados habla ahí? Ladrón. ¿Qué otro pecado? Adúltero. ¿Y qué otro? Injusto. ¿Cómo? Injusto, malhechor. Y también dice otro. Y como ese. Yo no soy como ese. Cuatro pecados. Ahora, miremos. ¿No les parece una pequeñísima lista de pecados? Una pequeña lista de pecados está describiendo él. Yo no soy 1, 2, 3 y 4, no más. Yo no soy esos 4. Pero muy seguramente esos que él habló no los cometía. Pero ¿y los que cometía los dijo? Eso es otra cosa muy interesante, ¿no les parece? Él pensaba que solamente con esos 3 ya digno, ¿sí? Y los que él no cometía, los que él no realizaba. Miren, cuando uno se compara con alguien, se compara teniendo las de ¿qué? ¿Las de ganar o las de perder? Las de ganar. Siempre las de ganar. Entonces, si yo no soy mentiroso, no, pues es que usted es un mentiroso. Pues claro, yo no soy mentiroso, pues yo me comparo con alguien con el que llevo las de ganar. Pero si yo soy un ladrón y no le voy a decir: no, venga, es que usted... No, eso no, de eso no lo hablemos. Hablemos de la parte del mentiroso, que yo llevo las de ganar. Pero si hablamos de la mentira, no, venga, esa no hablemos porque... No, todo el mundo miente. Todo el mundo miente, lo que pasa es que yo miento más poquito que los demás. ¿Sí? Entonces empieza uno a justificarse, a reducir su pecado, a explicar, a decir, argumentar por qué lo comete y cómo los demás cometen más que uno, para que no lo vean a uno tan malo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Él está teniendo una comparación ventajosa. Pero a la realidad, hablando de esos 3 pecados, el 4 por decir que era un embustero, alguna cosa, algunas características del publicano, ¿cómo sería la verdadera lista de pecados del fariseo? ¿Solamente 1, 2, 3 y 4? ¿No les ha pasado a ustedes que uno a veces la embarra y le dicen a uno: ¿qué pasó? Y uno dice: pasó tal cosa. ¿Y ya? Sí, ya. ¿Seguro? Sí. Y el resto uno no lo cuenta, porque va en contra de quién, o en contra mía
y no a favor de mí. Por eso yo no cuento el resto de los detalles. Yo solamente cuento lo que me conviene. El resto no, porque me expone. ¿Qué estaba haciendo el fariseo en ese momento? Diciendo como ese publicano, siendo juez. Él está juzgando. Está diciendo, yo soy como ese. ¿Cuál es la actitud entonces ahora del publicano? Ten compasión de mí que soy pecador. ¿Y él describió la lista de pecados? ¿Saben de pronto por qué él no la describe? Porque él sabe que es grande o pequeña. Él sabe que es grande. Él sabe que es grande. Él sabe por su conciencia que habían varios pecados y que lo importante allí no era el número de pecados, sino es su necesidad de ser limpio de sus pecados. Es la necesidad que él tiene de ser limpio de los pecados que él tenga. Y miren, esa es la necesidad que debemos ver el día de hoy. Si mi hermano tiene más pecados que yo, orar para que el Señor le limpie sus pecados, pero para que me limpie también a los míos a mí. Porque si yo tengo un pecado, supongamos, y es que esa es la cosa, supongamos que tengo un pecado, pero qué tal ese pecado sea tan fuerte y tan grande y tan denso que si le pone una balanza pesa más que 10. Entonces, ¿qué es lo importante allí? Los pecados o la necesidad de ser limpio de pecado. Esa es la necesidad grande. ¿Y eso le causaba poquito dolor al publicano? Muchísimo dolor, le dolía al publicano ser como era. ¿Han ustedes sentido rabia de ustedes mismos y decir, yo no sé por qué yo soy así? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? Porque yo no quiero hacer eso. Y termino haciendo lo que no quiero. Y me da rabia. Y me desanimo. Y ya, pues, de malas no hago nada. Miren, eso mismo, con un final diferente, fue lo que sintió Pablo. Porque hago lo que no quiero. Porque hago lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Esa es la razón de que le duele a Pablo, el pecado le duele. Entonces, ¿a nosotros nos duele el pecado o no nos duele el pecado? ¿Tenemos sensibilidad al dolor de pecado o es como si nada? Y en esa parte tenemos que que el Señor tenga misericordia de nosotros y se apiade de nosotros, porque, por ejemplo, ¿alguien ha tocado la mano de un constructor? ¿De alguien que trabaja en construcción? ¿Sí? Y se le siente suavecita, ¿cierto? Se le sienten bien la piel, se le sienten bien los canales de la dermis, ¿no? No. ¿Qué tienen ellos en sus manos? Callos. O sea que si se raspó, le dolió, pues no, porque tiene un callo. O sea, está siendo menos sensible a las heridas de una u otra manera. Que no nos pase a nosotros espiritualmente que se nos genere un callo y que no sintamos el pecado y no nos duela. Eso es lo que el Señor no quiere, sino el Señor quiere que seamos sensibles al tema del pecado. Porque a veces yo estoy bien en una cosa, pero en otra no. En las otras estoy no tan bien y en unas estoy mal. Listo. Ahora, el punto de comparación del fariseo primeramente era ¿quién? ¿El fariseo quién era? El publicano. ¿Y quién más? Los demás hombres también, pero el estándar que él tenía alto era ¿quién? Él mismo. Él era el mismo, o sea, él era el estándar alto. O sea, yo me comparo conmigo, porque no hay nadie mejor que yo. Y ese publicano menos. O sea que él está diciendo que él es bueno y que los demás no son tan buenos. Yo soy bueno. Miren, es inclusive interesantísimo de un fariseo o alguien de la ley que estudiaba la ley. Es muy interesante verlo y era de verdad un fariseo
muy resaltable. ¿Alguien conoce la historia de un fariseo que en verdad fuera a resaltar? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un buen fariseo de verdad, o sea, de verdad, verdad. Y Nicodemo habla con Jesús y como esperando que Jesús le dijera, sí, es verdad, tú de verdad estás bien. Y Jesús que le dice, no, hay que nacer de nuevo. O sea, ese fariseo es muy interesante, ese, específicamente Nicodemo. ¿Sí? O sea que ese fariseo tenía y veía la necesidad de perdón, ¿o no? ¿Él tenía necesidad de que lo perdonaran? ¿Y de qué? ¿Y de qué si él era lo mejor? Él no tenía necesidad de que lo perdonaran. ¿Y de qué me van a perdonar si yo soy bueno? Él no tenía esa necesidad, él no veía esa necesidad, él anhelaba era la exaltación por su forma de ser, no veía la necesidad del perdón, mientras que el publicano conocía que la meta era grande y que a causa de eso él era un inmerecedor, se veía como un culpable de sus pecados y como resultado de esto, él veía grandemente la necesidad. Él estaba necesitado de compasión, de misericordia a causa de sus pecados. Volvamos al fariseo. El ejemplo del fariseo y la vara a seguir no era Cristo, no era Dios, no era Dios. Su meta no era verse como Cristo, era que lo vieran a él grande. Mientras que por el otro lado, el publicano, su meta él sabía cuál era y en qué punto estaba él. Por eso él se veía indigno y no miraba arriba, porque sabía que la vara era alta, grande, santa, que era Dios mismo y que él no podía solito. Mientras que el otro, la vara era muy fácil de cumplir a conveniencia. A conveniencia. En el versículo 12 el fariseo alardeaba de sus obras con el fin de tener un ¿qué? Un mérito, de ser exaltado, de alardear de cómo él diezmaba y cómo él ayunaba. Ahora, ¿diezmar es malo? ¿Ayunar es malo? Pero miremos cómo lo hacemos. Esa es la cosa. ¿Cuál es la motivación y qué me mueve a mí a diezmar y a ayunar? Porque él lo hacía. El fariseo lo hacía. ¿Al Señor le agradaba su diezmo y su ayuno del fariseo? El Señor conoce las intenciones con las que se hacen las cosas y las motivaciones. Además, el interés que hay detrás de todo. Eso conoce bien el Señor, el corazón de las personas. Miremos lo que está haciendo el fariseo. Lucas 10 y 7:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Si nos damos cuenta que las actitudes son totalmente diferentes, mientras uno dice, yo hago más de lo que a mí me dicen, el otro dice, pareciera que dijera en su corazón, yo solamente hago lo que está ahí y no hago lo suficiente para un Dios tan grande. No hay algo tan suficiente que yo pueda hacer para un Dios tan grande. El fariseo mostraba su exaltación y el recaudador de impuestos se humillaba. El recaudador de impuestos no decía, miren de lo humilde que soy. No, él no lo hacía. Él solamente lo hacía y ya. No necesitaba decir, soy humilde, me estoy humillando. No lo necesitaba hacer. Porque cuando uno hace eso, se victimiza. Se hace uno la víctima y los demás lo ven como, uy, sí, se está humillando, es verdad. O sea que miren, ese es el peligro más grande que existe,
porque es un orgullo disfrazado en humildad. Es un orgullo disfrazado en humildad. Y es al que hay que tenerle más miedo, porque como está disfrazado, pues yo no sé si eso no es. Y tengo que tener cuidado que me pase, si pasa, si llega, que no me llegue a pasar a mí en mi vida. Ahora, versículo 14, para ir cerrando. Les digo que este y no aquel, ¿quién es este? El publicado, y no aquel, ese aquel, ¿quién es? El fariseo. Volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Punto número 4 para terminar. Punto número 4 para terminar. Justificados delante de Dios y por Cristo. Nosotros, hoy, justificados delante de Dios y por Cristo. Justificación. ¿Quién fue justificado? Claramente ya sabemos. El publicano. ¿Sabemos qué es justificar? Porque el justificar es que yo soy declarado justo. Yo soy declarado justo. Y es algo muy interesante. Dentro de un juzgado, cuando hay alguien que está siendo condenado por el juez, ¿esos alguienes pueden ser familiares del juez? No. Nadie que esté allí puede tener un vínculo con el juez, porque no sería tan objetivo, o podría tener un lazo ahí que uno dice, no, es que es mi hermano, yo lo ayudo, es injusto, pero lo declaro justo, o cosas así. Pero miremos que yo me puedo justificar a mí mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Yo me puedo justificar a mí mismo? ¿Delante de Dios? No. ¿Por qué? Porque yo como soy. Entonces, ¿cómo yo me voy a declarar justo siendo yo injusto? Entonces yo más bien me podría declarar como es mi naturaleza. Y yo me declaro pues injusto. No me puedo declarar a mí mismo justo siendo yo injusto. No me puedo declarar a mí mismo bueno siendo yo no bueno, siendo malo. Y en el Strong, en el original, en el griego, el tema de justificación es dikaio, que es justo e inocente, es declararlo a uno como justo e inocente, es declarar como justo e inocente. Y hay algo muy interesante, hay otra variable que es el dikaios, sin una O y con una S, y es ser declarado por implicación inocente, absoluto o relativo. Absoluto o relativo. Son dos cosas diferentes, no dice y, dice o, una cosa o la otra. ¿Listo? Y vamos a mirarlo ahora un poquito más adelante. Pero nosotros somos justos en mí mismo, ¿yo me puedo justificar en mí mismo? No. La razón de eso es porque inclusive Isaías 64:6 dice que las obras mías son consideradas como trapo de inmundicia. Mis obras son consideradas como trapo de inmundicia. Esto quiere decir que soy justo, si yo llego a ser justo, es por Cristo. Soy justo por Cristo. Pero lo que sigue es con lo que mucha gente lucha y muchos jóvenes luchan. Es que dicen, yo soy justo, pero yo no me estoy comportando como alguien justo. O sea, yo soy justo, pero sigo pecando. ¿Cómo así? ¿Soy justo pecador? ¿Soy un justo pecador? La respuesta a eso es, ¿soy justificado por quién? Por Cristo. Entonces, ¿justo o no justo? Justo. Pero mi naturaleza, ¿cuál es? Ser pecador y ser injusto. Entonces tengo una mezcla allí. Miremos qué dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, delante de Dios yo no me puedo justificar. Claro, yo me puedo justificar delante de hombres. Y eso es lo que hacemos cada vez que la embarramos y tratamos de disminuir nuestro pecado. Nos estamos justificando delante de los hombres. Pero delante de Dios, la única forma en la que yo puedo ser justificado es por la fe, teniendo paz y por medio solamente de Jesús. Es la única forma en la que yo puedo ser justificado.
Y ahora entonces entran dos partecitas muy importantes de esa palabra de justificación. Por una parte es ¿quién justifica? Claramente, ¿quién justifica? Cristo. Dios me ha declarado justo en una posición. O sea, yo ya tengo una posición ¿de qué? De justo. Ok, posicionalmente soy justo. ¿Sí? De alguna forma decirlo. Tengo una barrita para que la carguen. ¿Sí? El que es justificado tiene barrita, pero ¿está llena? No, una cosa es que yo tenga la barra, otra cosa es que tenga llena la barra. Y eso es lo otro que también hace Dios, las dos cosas las hace Dios. Una es darme la posición, darme la barrita para ser justificado, ¿sí? Pero también hace otra cosa que es muy importante, y es que Él imputa. Dios me carga a mi cuenta, Dios carga a mi cuenta, a mi barrita, su santidad. ¿La santidad de quién? ¿Mía? La de Él, es su santidad. Por eso, inclusive escuchamos en la Escritura que dice que el que es fiel comenzando la obra va a ser fiel para terminarla. Y ahí en donde estoy yo. Yo estoy haciendo algo para que sea terminada la obra. ¿No? ¿Lo está haciendo quién? Dios. O sea que Dios lo está haciendo en ese momento. Allí el Señor lo está haciendo todo. ¿En quién? En mí, en mi vida. ¿Yo tengo que hacer algo? Sí, tengo que mirar cómo el Señor obra en mí. Cómo obra en mí y maravillarme cómo Él me da una barra que yo no me merezco. Cómo llena una barra, un contenedor, cuando yo soy malo. Cuando yo hago un peco contra un Dios tan bueno y tan santo. Nos estamos dando cuenta que de otra forma, para explicarlo, Él nos da una alcancía y la va llenando Él. Él es el que la llena, no yo, con su amor, con su santidad. Sí es verdad que algunos dicen, por ejemplo, y toman el versículo, pero la fe sin obras es una fe muerta. Pero ayer veíamos con los jóvenes que sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Y eso es muy interesante. Veamos entonces que estas dos cosas solo las da Dios. El tema de la imputación y el tema de la posición. Lo está dando el mismo Señor. En mi vida, a mi vida. Ahora, los fariseos se creían justificados y que iban a ser justificados por segregación. La segregación era que, ¿se acuerdan que ellos se apartaban? Entonces esa segregación es, yo soy justificado porque yo me estoy apartando de estos que no son como yo. Entonces yo soy justo. ¿Sí se dan cuenta por qué el fariseo creía lo que creía y cómo se comportaba él? Porque él pensaba que la justificación era por segregación, porque yo me apartaba, porque yo lo hacía. Pero ¿quién es el que hace la justificación y la da? Cristo. Entonces, la justificación es fe más gracia más solamente todo lo que hace Cristo. La justificación es fe más gracia más solamente lo que hace Cristo. Y ahora el fariseo está diciendo, la justificación son obras porque está con la fe, mérito es mío porque yo me estoy apartando, pero también es mi propia justicia porque pues yo soy el que estoy diciendo qué tan justo soy o qué tan injusto soy. ¿Sí nos estamos dando cuenta de las diferencias entre uno y el otro? Y cierro con este versículo. Que el Señor nos toque como Él quiera tocarnos con su palabra en este versículo. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Busquémoslo por favor todos en nuestras Biblias para poder leerlo juntos. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y aquí entonces va. ¿Ya lo tenemos todos? Listo, tranquilos, no hay afán. Podemos buscarlo. Santiago 1, 22 al 25.
Lo voy a leer de Reina Valera 2015, pero allí también en las traducciones que lo tengan lo podemos ver. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se le olvida cómo era. Versículo 25. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ese es el ánimo para todos nosotros el día de hoy. Hasta este momento, oidores hemos sido ¿quiénes? Todos, porque todos estamos oyendo la Escritura. Sí, inclusive yo también. Yo estoy oyendo, todos estamos oyendo la Escritura. Pero el Señor quiere que nos quedemos ahí, en solo oidores. O el Señor quiere que también seamos hacedores. ¿Y hacedores de qué? ¿De lo que dijo Angie? No, de la palabra. De la palabra. No es de lo que dice la persona que se está parando acá. ¿Sí? Y cuando digo eso es de la humanidad mía, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Él, de su palabra, no de las palabras del humano. Y que no nos pase lo que también decían los abuelitos, por acá, bien boyacenses. A usted le entra por aquí y le sale por allá. O sea, no se le queda de verdad. Yo cuántas veces le he dicho lo mismo, usted le entra por aquí y le sale, derechito. Entonces lo que el Señor quiere es que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Y en eso es muy específico como el Señor es cuando uno se mira al espejo. Uno se mira al espejo, ¿no? Y si a usted le salió un granito, uno lo pilla de una vez, uno, y me salió un grano. No. Y se va uno y a uno no se le olvida. ¿Saben cuál es la forma en la que a uno no se le olvida el granito? Porque uno está con el granito acá y todo el día uno está... ¿No se le olvidó? Está uno ahí con el granito. Que no se nos olvide precisamente que ese granito puede ser nuestro pecado. Y que si nos acordamos que tenemos pecado, hay algo, y es que la ley de Él, la ley de Dios, ¿es buena o es mala? ¿La palabra es buena o mala? Buena porque muestra ¿qué? Mi pecado. Y al ver mi pecado yo veo la necesidad. Y al ver la necesidad voy a hacer lo mismo que hizo el publicano, el recaudador de impuestos, que es agacharme y decir, no soy digno, Señor, pero ten misericordia de mí. Tengo necesidad de ti, te necesito a ti, necesito tu justificación para ser libre de mi pecado. Necesito que me des la barrita, pero también que me llenes, porque yo no puedo hacer ninguna de las dos, ni me puedo poner una barra, ni me puedo llenar. Solamente tú lo haces en mi vida. Oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos redarguye, nos edifica, nos derrumba, Señor, también muchas veces nos derrumba. Pero gracias, Padre, porque tú restauras y en donde hubo derrumbe edificas, y es lo que necesitamos de ti, Señor. Ayuda, Señor, a que mengue nuestro orgullo, a que disminuya mi pecado, a que Padre Santo pueda estar dispuesto a crecer y a parecerme a Cristo, a que, Señor, yo pueda entender que yo soy un pecador y que necesito de ti, porque de esa forma voy a ser justificado. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Quería no dejar sin antes decir que la condición
estas dos condiciones del tema de la barrita y de ser llenado es importante para entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Sin eso yo no puedo entrar. Y sin específicamente quién me lo da a mí.